enfocándonos en el versículo 4, dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Quiero que leamos el versículo 4 otra vez. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, háblanos en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos ha hablado, mas te pedimos, Señor, que tu siervo sea tu vaso, que expanda el contenido de esta y lo aclare. Rétanos, Señor, conforme a tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que yo recuerdo de cuando era niño y que todavía veo con mucha frecuencia es el deseo de los padres de que sus hijos lleguen a ser una persona muy importante, que alcancen grandes logros. Y no solamente ellos, sino también nosotros. A veces incluso proyectamos nuestros deseos de éxito en los hijos, ¿verdad? Hace como un año o algo así, recuerdo haber visto en las noticias a un hombre que se había enfocado en su hijo para que sea un jugador profesional de fútbol americano tanto que ya por ahí de los 8 años ya el niño había tenido varias fracturas. Realmente es un deseo del padre. Él quería ser el jugador de fútbol americano profesional. Y como él no lo logró, él quiere que su hijo sea quien lo haga. Está proyectando su sueño en él. Pero todos realmente tenemos ese deseo de grandeza, ¿verdad? A veces cuando éramos niños pensamos, oye, yo voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, y nunca era pequeñito. Las ambiciones siempre eran casi desproporcionadas, ¿verdad? Queríamos tal vez ser cantantes y que tener una multitud que nos escuchara, pero una multitud grande. Algunos astronautas, ¿saben cuántos astronautas hay en el mundo? Muy pocos, ¿no? Algunos querían ser astronautas, otros pintores a nivel de Picasso. Yo recuerdo cuando era niño, yo quería ser cantante, quería ser profesional en las artes marciales, también yo quería ser científico, yo quería hacer casi de todo. Siempre ese deseo de sobresalir, de ser alguien importante está presente en nosotros. Mientras el tiempo pasa, ese sueño va debilitándose cuando es encontrado con la realidad de que tal vez nosotros no logremos el objetivo o lleguemos a ser lo que soñábamos ser. Pero en realidad este deseo de grandeza que existe en el hombre, de hacer algo significante que trascienda, fue diseñado por Dios para ser cumplido a través de la familia. Entonces este deseo no solamente inicia, sino que se desarrolla y también es completo en su totalidad en el contexto de la familia. Por lo tanto, en este Día de los Padres, espero que mi mensaje te toque como padre, que eres, si tienes hijos que viven aún contigo. Si tus hijos no viven contigo, posiblemente ya de edad adulta, espero que mi mensaje te ayude a instruirlos
para que lleguen a conocer la clase de padre que Dios quiere que ellos sean. Dicen que la crianza de un hijo demanda de toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, si eres madre o simplemente tienes el corazón, el deseo de ayudar a tu prójimo, espero que mi sermón de esta mañana te ayude a cooperar y ayude a instruir a los más jóvenes, que no necesariamente deben de ser tus hijos, a que reconozcan las expectativas divinas para ellos. El libro de Efesios contiene un contexto familiar. Iniciando en el capítulo 5, en la parte final de este, Efesios comienza a hablarles de la interacción entre el esposo y la esposa. Si notaron, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, y continuando en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, reconocerán que el contexto general es de familia, ¿no? En donde la esposa se somete al esposo, porque el esposo es la cabeza del hogar, pero obviamente más adelante la lección no continúa leyendo, reconocerá que la razón por la que la esposa se somete al esposo es porque él la ama a ella como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Entonces hay un balance perfecto, no es un asunto de dictadura, sino de amor y de rol en la familia. El esposo llega a ser entonces el líder de la familia. No el dictador, tampoco el presidente, pero el líder que junto a la esposa guían la familia. Después que termina de hablar del contexto del matrimonio, inicia entonces la relación, en el capítulo 6, versículo 1, la relación del esposo, del padre, con los hijos. Nótese que la madre en el pasaje del hijo está ausente. ¿Se dieron cuenta? Si volvemos, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 6, leemos, hijos, obedeced a vuestros padres. En esta sección encuentran las dos, pero en el 4, y vosotros, padres, y no está refiriéndose en sentido general, donde la madre está incluida. De hecho, en el griego, esta palabra de pater es la que es utilizada, donde viene la palabra patria, ¿se acuerdan? Pater, el papá. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este versículo la madre se encuentra ausente. En sentido general, en el versículo 1 sí se encuentra presente. ¿Por qué? Bueno, porque el respeto y la sumisión del hijo debe de ser hacia ambos por asunto de honor, como dice el verso siguiente. Pero en el versículo 4, la responsabilidad principal de crianza, ¿a quién pertenece? Al papá, no a la mamá. Qué curioso, ¿eh? No es a la mamá, sino al papá. Pero ¿qué nos dice? El versículo 4 contiene dos elementos principales. El primer elemento se encuentra en la primera mitad del verso. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Es la primera parte. No lo provoquen a ir. Algunas versiones, y tal vez alguno de ustedes tiene la versión que dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Quién tiene esa palabra en su Biblia? Exasperéis. El hermano la tiene. ¿Qué tenemos? Es lo mismo. No provoquéis a ira, no causan que sus hijos pierdan la paciencia. Pero ¿por qué puede ser que el hijo sea exasperado o la hija sea exasperada? ¿Por qué pueden estar ellos irritados?
Es por lo que dice el versículo 1, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Imagínense que hay reglas que son inventadas en la familia como que es una carga para los niños, ¿verdad? Hay padres que simplemente hacen cosas que no son razonables, imponiendo responsabilidades que no van de acuerdo al estado en la vida del niño. Más aún, cuando hay desobediencia al mandato, ve a hacer esto, haga aquello, ven acá, ve allá, las consecuencias llegan a ser terribles, en donde padres simplemente abusan físicamente de los hijos por su frustración. Obviamente no hay nada malo en el castigo. Dice el libro de Proverbios que hay que corregir a los niños con vara, ¿verdad? Pero no dijo bate. Tampoco dijo cucharón. Mucho menos mencionó a la olla, ¿verdad? Dijo vara. Hay padres que simplemente por la presión de la vida proyectan su frustración en los niños. ¿Se han dado cuenta? El trabajo es fatal, la situación es delicada, la presión es muchísima. Ponlo encima. Conflictos matrimoniales y el niño que no te hace caso termina pagando por todas las cosas. Le pegas como le querías pegar a tu compañero de trabajo. Le dices el insulto que tenías en mente decirle a tu compañero de trabajo, tal vez a tu jefe. Y el niño termina exasperado, ¿verdad? Termina no simplemente irritado, sino herido. Entonces la base del versículo 4, la primera parte realmente es el versículo 1, en donde el padre no irrita al hijo en los mandatos que ha de obedecer el niño o la niña, pero tampoco castiga de una forma que no vaya de acuerdo a la intención. ¿Cuál es la intención del castigo? Es la corrección. ¿Verdad que sí? Es la corrección. Hace como 3 semanas, mi hijo menor, Daniel, me sacó de quicio, hermanos. Pero que me molestó tanto que lo que hice fue irme de ahí. ¿Y saben por qué me fui? Porque de castigarlo la intención no era buena. ¿Verdad? Ya es frustración que estoy quitándome y poniéndosela en él. Que yo hice, me fui. Y ya cuando estaba todo bien, le hice una nalgada. Ya después que ya estaba tranquilo, que las emociones se habían ido, que logré razonar con él, lo castigué. Entonces, debe uno de tener cuidado que el castigo tenga un propósito más allá de simplemente quitarte la frustración o proyectar tu enojo en la criatura. Es la corrección. Hebreos dice que si un padre no corrige al hijo, entonces no es hijo que tiene, sino un bastardo. Un bastardo es un hijo ilegítimo. No es verdaderamente tu hijo. La corrección ha de estar presente. El padre que deja que el hijo haga lo que el hijo quiera, trata a su hijo como si no fuera de él. Es lo que Hebreos dice. Y el contexto de ese pasaje es la corrección de Dios en nosotros. Que Dios a quien ama corrige como el padre a su hijo. Imagínese usted que Dios nos corrigiera a nosotros, que Dios le corrigiera a usted, quitando su frustración en usted.
A la gente en Panamá no le está haciendo caso. ¡Pam! Y te da a ti. Los de Australia se están alejando de mí. ¡Pam! Y te dan. ¿Te imaginas que Dios hiciera? ¿Qué te pasaría a ti si toda su frustración la pusiera en ti? Dejarías de existir inmediatamente. Pero Dios no castiga así, lo hace con un propósito para acercarnos a Él, para llevar a la persona al lugar correcto, guiarlos por el camino adecuado. No exasperéis con reglamentos que no calzan con su etapa en la vida. No exasperéis con castigos que no van de acuerdo a la desobediencia, pero tampoco tiene la intención o el propósito correcto. No es de corregir, no exasperéis. Y luego dice la segunda parte del capítulo, del versículo 4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina. Esta palabra disciplina tiene en mente la práctica de los deportistas. Fíjese usted, recuerdo yo ver un documental de este jugador profesional de baloncesto llamado Larry Bird, quien cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lanzaba 500 pelotas al aro. Yo no sé si usted ha jugado baloncesto, pero que aunque es divertido, si usted hace el mismo movimiento en 500 ocasiones, usted se va a cansar muchísimo. Y obviamente, Larry Bird es uno de los mejores jugadores de toda la historia del deporte, ¿no? Por la práctica. Él practicaba con disciplina. Todas las mañanas se levantan los niños. Y antes de que Neftalí se vaya a la escuela, no solamente Neftalí, sino Daniel, mis dos hijos, tienen que arreglar la cama. Pero Daniel se queja y me dice, pero yo no puedo, entonces yo te ayudo. Y él arregla, ellos tienen un zoológico en la cama de peluches, y arreglan sus animalitos, y yo arreglo la sábana, y yo le digo, hazla por allá y yo hazlo por aquí. Él apenas tiene 3 años. ¿Por qué? Porque hay que crear disciplina. Todas las mañanas nos levantamos y leemos la Biblia y oramos. Antes de comer, oramos. Pero Daniel quiere que oren específicamente por su comida. Y le dice a Amanda, ora por mi pescado, por favor. Y Amanda dice, gracias Señor por el pescado que Daniel va a comer. Pero ha llegado el punto ahora que Neftalí ora solo. Fíjese usted. Ya cuando tenga 20 o 25 años, yo espero que ese fundamento que se le ha estado presentando en la familia esté presente en él. De que Dios es primero y que Él es el dador de todas las cosas y que haga de las gracias, ¿no? Pero ¿qué tal? Es que yo me tengo que ir a trabajar, ¿no? Yo estoy cansado, yo no puedo. Una de las memorias que yo más atesoro de mi niñez es cuando mi papá nos sentaba a los 4 niños que éramos a leer las Escrituras y a orar. Instrúyanlo con disciplina. Una persona sin disciplina es una persona sin éxito que no logra los grandes objetivos de los que hablamos anteriormente en la vida. ¿Sabe usted que el que no arregla la cama posiblemente llegue tarde al trabajo? Y no haga las cosas bien. El que pone los platos en la mesa sin ayudar a limpiarlo posiblemente hace lo mínimo en el trabajo. ¿Sí se da cuenta de eso? Porque es un usuario, no aporta. Come, pero no ayuda. Y todo eso inicia en la casa. ¿Y la responsabilidad de quién es? Se lo digo, vamos a ver otra vez. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no criados en disciplina pater, el papá. A ti te toca hoy, ¿verdad? Le decimos a la mujer. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es la de trabajar y proveer para la comida
y para pagar todos los gastos de la casa. ¿Y la de la crianza de los hijos de quién es? No estoy diciendo que la madre está ausente, pero divinamente hablando, como líder de la familia, la responsabilidad del éxito de su hijo, ¿en quién está? ¿En quién descansa? Y esto se entiende. Cuando en una compañía las cosas no van bien, ¿a quién es el primero que despiden? Al líder. Y aunque él no sea directamente responsable, él tiene mucho que ver. Padres. Y luego dice, palabra y amonestación del Señor. Esa palabra amonestación, por haber de hecho un sinónimo de esto, en el griego sería instrucción. Instrucción del Señor. Esto quiere decir que el encargado de instruir en el Señor a los hijos es el Padre. En el Antiguo Testamento nosotros claramente encontramos una imagen, esta imagen de que el padre es el sacerdote de la familia, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job que Job ofrecía sacrificios en beneficio de sus hijos? Pero si en el Antiguo Testamento la responsabilidad de quién era ofrecer sacrificios, era del sacerdote, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Pero Job lo hacía. Obviamente será un libro escrito posiblemente antes de la ley, pero presenta con claridad que el padre de la familia, el papá, era el sacerdote de la familia, quien representaba a Dios en la familia. El mediador entre Dios y ellos era el papá. Y de ahí viene la importancia de que el padre sea una persona que tema de Dios, que conozca las Escrituras para poderla enseñar, como del Señor, instruir en el Señor. La instrucción demanda de preparación. Enseñaba yo una clase enseñaba en varias universidades y una de las cosas que yo siempre tengo que hacer para enseñar es que tengo que estudiar un montón, porque tengo que dominar el tema del cual estoy hablando. De lo contrario, el estudiante puede retar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y se va a dar cuenta que el profesor simplemente no sabe lo que está hablando. Para enseñar necesitamos ser conocedores, dominar los temas. Y si vamos a instruir a nuestros hijos es porque nosotros estamos afianzados y porque somos conocedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces mis hermanos padres, niños que serán padres, madres que tal vez no tienen al padre presente, pero enseñan a sus hijos que al llegar a ser padre necesitan tener en mente a alguien que conozca la palabra de Dios. Enséñale a sus hijas que no se case con alguien que no conozca la palabra de Dios, pues de lo contrario, ¿cómo va a instruir en el Señor a los hijos? Amén. Instruirlos en el Señor demanda de conocer la palabra y demanda también de la práctica de lo que se enseña. El fumador que le dice a su hijo no fumes, le está diciendo algo correcto, pero no lo está haciendo con calidad moral. Y el padre que motiva a los hijos a ir a la iglesia y no va, tampoco lo está haciendo. Que quiere que su hijo se involucre, pero no se involucra. Que teme a Dios, pero no teme. En el Señor instruimos no solo con palabras, sino también con nuestras acciones. Y fíjense que el resultado es genial. Pues ese deseo de éxito que todos nosotros no solamente inicia, sino que se desarrolla y llega a su plenidad en la familia. Enfoque a la Familia hizo un estudio hace varios años concerniente a los efectos positivos en los hijos de un padre, no de una madre, de un padre
íntegro al Señor. Y obviamente, cuando el padre se integró al Señor, el enfoque de la familia encontró que la relación entre padre e hijos era mucho mejor. La regularidad de ir a la iglesia incrementaba en los hijos cuando los padres también iban. Cuando los padres están presentes en la vida de sus hijos, le iba mejor a ellos en la escuela. Han encontrado una relación en el éxito académico y la relación paternal con los hijos. Fíjese usted, y usted pensaba era que tenían que estudiar nada más. Entre los adolescentes, muchachos adolescentes, jóvenes varones adolescentes, encontraron que cuando el padre teme al Señor y está involucrado obviamente en la vida de su hijo, el hijo, la probabilidad de que se involucrara en asuntos delictivos disminuía radicalmente. En otras palabras, no se metía casi en problemas legales. En el caso de las niñas, cuando el padre teme al Señor, encontraron una relación con la falta de depresión y de igual manera el hecho de que dilataran sus relaciones sexuales. Fíjese usted que las ramificaciones de ser el padre que Dios quiere afectan a los hijos casi en todas las áreas. Suiza hizo un estudio en 1994. El país mismo hizo el estudio, el Estado suizo, y querían ver si los padres, si el papá iba a la iglesia, ¿cuál era la probabilidad de que los hijos fueran? Y la probabilidad era 50% más. Entonces, mis hermanos, es importante, es vital que nosotros lleguemos a ser los papás que Dios quiere ver. Tomemos esa decisión hoy de ser el padre que Dios quiera ver y a través de eso nosotros logramos ser la persona que fuimos diseñados a ser. Queremos tener éxito. Nuestro éxito y legado se sedimenta en la familia, en la crianza de los hijos. Padre, gracias por todos los padres y gracias por las instrucciones que nos has dado, Señor. Nos has dado a entender cómo quieres que seamos, qué clase de padres quieres que seamos. Ayuda, Señor, a que todos los padres, madres y todos los aquí presentes internalicen el contenido del pasaje del versículo 4 y busquen, Señor, parejas, si están solteros o solteras, parejas, Señor, que realmente reflejen esa relación contigo. Ayúdanos a instruir a nuestros jóvenes a ser los padres que tú quieres que sean. O que lleguen a ser esos padres. Y a nosotros, Señor, padres, ayúdanos a ser el hombre de Dios que tú quieres en nuestra familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir a la hermana Patricia, por favor, pase.